Bendiciones, ¿cómo están? Saludos. Bienvenidos ya a la segunda clase. Para mí es un privilegio una vez más siempre compartir con ustedes y seguir las lecciones que corresponden a la materia de Biblia, que es muy importante aprender mucho de la palabra del Señor. Hemos tenido retraso, hemos retrasado una semana, pero esperamos poder ir aprendiendo poco a poco de la palabra del Señor. Y pues hoy tenemos otra lección a compartir con ustedes, y esa es la lección de la página 158, capítulo 75, es la lección 75, y el título es Los Apóstoles. Los apóstoles. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Es bien importante entender esto, y de hecho es muy importante por la situación en que estamos enfrentando sobre muchas ideologías heréticas, teológicas que tenemos, y pues nos va a ir ayudando muchísimo. De hecho, hoy vamos a definir lo que es ser discípulo, lo que es ser apóstol y todo ello. Muy bien, pero antes de todo vamos a orar para que Dios nos bendiga y nos pueda el Señor guiar en esta oportunidad. Amado Dios que estás en los cielos y en todo lugar, bendecimos y exaltamos tu nombre. Señor, en este momento enséñanos tu palabra, enséñanos. Queremos aprender más de ti, queremos saber muchas cosas importantes para con nosotros. Señor, humildemente hemos venido sabiendo que la sabiduría viene de lo alto. Simplemente nosotros somos humanos, somos finitos y no podemos entender. Muéstranos, revélanos tú, con tu Espíritu Santo, lo que ya está revelado y escrito. Y es tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar con respecto al tema de los apóstoles. Muy importante. Ahora, cabe mencionar que en esta lección aprenderemos varios detalles importantes en la vida de Jesús y en la vida de los discípulos cuando fueron preparados para esta misión. Muy bien, el concepto que tenemos sobre los apóstoles es lo siguiente. Como 12 de los apóstoles fueron discípulos de Cristo, posteriormente se convirtieron en sus apóstoles. Esas dos palabras, discípulo y apóstol. Discípulo y apóstol. Tenemos referencias sobre eso. Ahora, suelen a veces confundirse. Muchos pensamos en que el discípulo es lo mismo que el apóstol y el apóstol es el mismo discípulo. Hay una gran diferencia. Los términos parecen similarse, pero son distintos. Y vamos a ver lo que la Biblia está definiendo sobre discípulo. Discípulo es alumno. Y por supuesto ustedes son mis discípulos. De hecho, son alumnos. Pero cuando entendemos de alumno, en cierto modo, la pregunta más mejor es, ¿qué entendemos sobre qué es ser alumno? ¿Ok? Muy bien, el concepto está acá, claramente. Alguien que ha entrado a la comunión de la instrucción. Perdón. Ok. Un alumno que ha entrado en la instrucción ¿de quién? De Jesús. Entonces, el discípulo es un alumno instruido por Jesús. Y usted va a ver en muchas ocasiones que el Señor empezó a hablarles directamente a sus discípulos.
a la multitud que lo rodeaba y lo seguía, le hablaba por parábolas. Ahora la pregunta es: ¿por qué Jesús le hablaba por parábolas a las multitudes y no a sus discípulos? Muy bien, primero le hablaba parábola a la gente que seguía para que no pudiera entender lo que realmente él venía a hacer. Porque el evangelio era únicamente, exclusivamente revelada a sus discípulos. Por eso los discípulos decían: mira, nosotros no entendemos por qué tú hablas con parábolas a la gente, nosotros no entendemos. Entonces él venía: vengan y yo les voy a instruir, les voy a explicar. Entonces el discípulo se vuelve un alumno, es instruido por nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, es una institución rabínica de Jesús. Entonces a sus discípulos estaban aprendiendo de él. Ahora, hay una referencia bíblica en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14, hablando de la vid verdadera y de los pámpanos. Lógicamente el Señor nos está diciendo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. O sea, en otras palabras, estamos aprendiendo de Él, estamos instruidos por Él. Separados de Él no podemos hacer nada. Significa que como discípulos aprendemos de Él, su gracia. Ahora, pero ¿qué más? Aunque los apóstoles fueron discípulos, no todos los discípulos se convirtieron en apóstoles. Voy a repetir este concepto. Aunque los apóstoles fueron discípulos, no todos los discípulos se convirtieron en apóstoles. Ok. O sea, vamos a ver. Discípulo, alumno. Eso es discípulo, alumno. Pero tenemos la que es la definición de apóstol, que es un apóstol. ¿Ok? Un apóstol, y dice el siguiente concepto: un apóstol disfrutaba de una función especial en la iglesia del Nuevo Testamento. Era muy diferente a un discípulo. La palabra apóstol significa, ¿ok?, alguien que es enviado. Esta es la clave. Discípulo es un alumno que está siendo instruido, y un apóstol es alguien que es enviado. Fácil. Sin embargo, una definición completa de un apóstol, que alguien es enviado, una definición correcta, y aquí es lo que va a decir Sproul: técnicamente un apóstol es comisionado. Comisionado. Con autoridad, con la autoridad. ¿Ok? Con la autoridad, y usted puede seguir leyendo conmigo el concepto, con la autoridad para hablar en nombre de aquel que lo había enviado y para representarlo. O sea, el discípulo está aprendiendo de las enseñanzas del maestro, de Jesús, el rabino. Pero cuando llega la función en el Nuevo Testamento del apostolado, el apóstol es la persona que ha sido enviado, comisionado, con la autoridad de alguien que representa. Eso significa que va bajo la autoridad, en nombre de alguien. Y podemos ver esto. Pedro y Juan, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, dicen que ellos iban subiendo al templo La Hermosa. Y cuando ellos estaban subiendo al templo, se encontraron con un cojo de nacimiento y que hicieron el milagro. Bueno, Dios hizo el milagro. Y el cojo caminó. Pero las autoridades religiosas no vieron con agrado lo que habían hecho.
Entonces los apresaron a Pedro y a Juan. Después de haberlos golpeados y todo eso, hacen una pregunta: ¿con qué autoridad y en qué nombre hacen esto? Óigame, ¿con qué autoridad y en qué nombre hacen esto? Note bien la expresión. Era muy importante el apostolado en ese tiempo, cuando empieza la función, porque en realidad lo que está pasando acá es que están siendo delegados bajo la autoridad representativa en ellos de Jesucristo. Entonces, cuando después de la conversación ellos les dicen: por favor, les vamos a prohibir que ustedes hablen de Jesucristo, hagan algo bajo ese nombre. Entonces Pedro y Juan, con la autoridad delegada de Dios por Jesucristo, responden: es menester obedecer a los hombres antes que a Dios. En otras palabras, los apóstoles eran enviados, comisionados con autoridad para representar a Jesucristo mismo. Ahora, el apóstol principal en el Nuevo Testamento es el mismo Jesús. Jesús fue el apóstol del Padre, el enviado del Padre, el que fue comisionado con autoridad. Por eso cuando a él se le cuestionaba: ¿quién te ha dado autoridad a ti? ¿Con qué autoridad tú haces estas cosas? Y él siempre enfocó que mi autoridad no es de esta tierra, mi autoridad fue delegada por Dios, mi Padre Celestial. Entonces Jesús, como el apóstol del Padre, como el enviado, el comisionado del Padre, él había sido enviado por el Padre y hablaba con autoridad que le había sido investida por el Padre. Ahora, note un aspecto también que es en el concepto que vamos a leer. Rechazar a Jesús era rechazar al Padre que lo había enviado. Cuando al apóstol se le rechazaba su mensaje, porque de hecho se le había entregado un mensaje, se le había enviado a compartir el mensaje, comisionado y con autoridad, pero cuando se le rechazaba al apóstol, ¿a quién le estaban rechazando? Específicamente, estaban rechazando al que lo había enviado. Dicho de paso, rechazar a Jesús era rechazar al Padre que lo había enviado. De manera similar, los apóstoles habían sido llamados y comisionados por Cristo y hablaban con su autoridad. Rechazar la autoridad apostólica era rechazar la autoridad de Cristo que los había enviado. Muy bien, vamos a responder una de las preguntas que tenemos acá. ¿Cómo define la Biblia a un discípulo? ¿Cómo define la Biblia a un discípulo? La respuesta es, escriban, como un alumno. ¿Cómo? Como un alumno. ¿Cómo? Alguien que ha entrado a la comunión de la instrucción rabínica de Jesús. Repetiré. La pregunta es: ¿cómo define la Biblia a un discípulo? Como un alumno, alguien que ha entrado a la comunión de la instrucción rabínica de Jesús. Muy bien. Ahora, entonces, rechazar la autoridad apostólica era rechazar la autoridad de Cristo que los había enviado. Buen punto. Ahora, pero hay un tercer punto muy importante. Y el tercer punto importante es sobre los requisitos bíblicos para ser un apóstol. En el Nuevo Testamento, el siguiente concepto que tenemos ahí: 12 discípulos fueron comisionados. 12 discípulos, 12 alumnos fueron comisionados a ser apóstoles.
Después de la muerte de Judas, la iglesia llenó esa vacante eligiendo a Matías, como lo registra el libro de los Hechos, capítulo 1. A este número Jesús agregó, note bien, Jesús agregó al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, como el apóstol especial para los gentiles. O sea, nótese bien cómo a Pablo o a Saulo de Tarso se le escoge, se le envía, se le comisiona, se le entrega autoridad y directamente es enviado a los gentiles. El apóstol Pablo era un tema, el apostolado de Pablo, perdón, era un tema algo debatido, porque no reunía todos los requisitos para el apostolado establecido en los Hechos. El criterio para el apostolado incluía, muy bien, vamos a ver si borramos acá. De hecho, ustedes lo tienen ahí, pero para que sea un poquito más práctico. Ok, primero, segundo, tercero. Primero, ¿cuál es un requisito bíblico para ser un apóstol? Primero era ser un discípulo de Jesús. Muy bien. Segundo, un testigo de la resurrección. Bueno, se me terminó la pizarra. Un testigo de la resurrección. Y en tercer lugar, llamado directo de Cristo. Llamado directo de Cristo. Muy bien. Simplemente es un resumen. Un apóstol tenía que ser un discípulo de Jesús, un testigo ocular que vio la resurrección del Maestro. Y en tercer lugar, un llamado directo de Cristo. Ahora, simplemente esto lo estoy resumido, pero de esta manera está acá descrito en el concepto. Primero, haber sido un discípulo de Jesús durante su ministerio sobre esta tierra. Segundo, haber sido testigo ocular de su resurrección. Y tercero, haber sido llamado y comisionado directamente por Cristo. Pablo no había sido discípulo de Jesús. Y su visión del Cristo resucitado tuvo lugar después que Jesús fue levantado al cielo. Pablo no había sido un testigo directo de la resurrección de la misma manera que lo habían sido los demás apóstoles. Sin embargo, aunque Pablo no fue un discípulo, aunque Pablo no fue testigo ocular, pero tenemos algo importante. Fue llamado directamente de Cristo para ejercer la función del apostolado. Su llamado fue confirmado por los demás apóstoles, sobre cuyo apostolado no cabía la menor duda, y fue autenticado por los milagros que Dios realizó por medio de Pablo, dando testimonio de su autoridad como agente apostólico de la revelación. Ahora, acá hay una pregunta. ¿Qué significa rechazar la autoridad apostólica? ¿Qué significa rechazar la autoridad apostólica? La respuesta es esta. Era rechazar la autoridad de Cristo que los había enviado. La respuesta es, era rechazar la autoridad de Cristo que los había enviado. Ahora, hay una escritura que el apóstol Pedro confirma
el verdadero apostolado de Pablo, Pedro, uno de los pilares de la iglesia. Porque Pablo escribe en Gálatas sobre Pedro, Jacobo y Juan como los pilares de la iglesia. Entonces Pedro describe un pilar de la iglesia, escribe de Pablo y dice que hay cosas muy difíciles de entender del hermano Pablo, pero que son importantes. Se lo estoy parafraseando. Esto significa que Pablo, su apostolado fue verídico entre los hermanos. Y de hecho tenemos a hombres que daban testimonio del apóstol Pablo. Muy bien. Ahora, es importante notar esto porque nos ayuda a entender sobre el panorama que vivimos ahora en día. De hecho, ahora estamos viviendo un panorama en el cual se están presentando apóstoles, profetas, bueno, tantas cosas. Pero mis estimados muchachos, para yo convertirme en un apóstol, tengo que haber sido un discípulo del maestro en la tierra, testigo ocular de la resurrección y un llamado directo de Cristo hacia mí. Ahora, a fines del primer siglo, los padres posapostólicos reconocieron que su autoridad estaba subordinada a la de los apóstoles originales. En la actualidad no hay apóstoles oficiales en vida, ya que nadie reúne los requisitos bíblicos para esta función, ni puede ser confirmado por los apóstoles originales como lo fue Pablo. La Biblia es la única autoridad apostólica que tenemos en la actualidad. Dicho de paso, muchachos, es que el oficio del apostolado, el oficio de ser enviado, comisionado en el marco apostólico, no lo tenemos, ¿no? Ya no existe. ¿Por qué no existe? Porque han pasado miles de años, lógico. No hay nadie que haya sobrevivido desde ese entonces hasta este momento. Bueno, el último apóstol que se cuenta en la historia teológicamente es el apóstol Juan, que murió una enfermedad, o sea, una muerte natural. Fue el último. De ahí para acá, no tenemos a alguien ocularmente que haya visto la resurrección de Jesús. Mucho menos que haya sido discípulo del maestro en la tierra. No creo. Y mucho menos que haya tenido un llamado directo de Cristo. Pero entonces, ¿qué me ayuda a mí a entender y poder subsistir como creyente? Es el concepto final. La Biblia es la única autoridad apostólica que tenemos en la actualidad. Ahora, escribe los pasos para el criterio del apostolado. O sea, en otras palabras, los requisitos entonces para ser un apóstol. Usted lo va a poner conforme a lo que está el concepto, no el resumen. Aunque si ponen el resumen, pues no hay ningún problema. Yo creo que es lo más viable. Yo lo que hago simplemente en las clases, ustedes saben muy bien que lo hago bastante práctico. Muy bien. Entonces, cuando dice que escriba los pasos para el criterio del apostolado, usted puede poner en el primero un discípulo de Jesús, en el segundo un testigo de la resurrección y tercero un llamado directo de Cristo y hacer mejor. Oramos a Dios para darle gracias por esta importante lección. Señor, gracias te damos, te bendecimos. Gracias por darme la oportunidad de compartir esta lección muy importante de lo que es el apostolado. Te pido que les enseñes a los muchachos cada día más. Queremos hacer esto práctico, pero muy entendido, porque el Evangelio es muy importante, muy serio. Te agradecemos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchachos, nos vemos en la próxima clase con otra lección muy importante. Recuerde que estamos en esta semana y sus textos bíblicos hay que memorizarlos. Romanos 8, 29 al 30. Ha sido un privilegio. Nos vemos en la próxima clase. Que Dios les bendiga.